Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Energía que organizamos con la colaboración de UNESA, Enresa y Estanjan. Hoy, inaugurando el nuevo curso del Foro de la Nueva Energía, tenemos la especial satisfacción de recibir en esta tribuna al ministro de Energía de Chile, don Rodrigo Álvarez Centeno, y también el honor de que haya aceptado presentarle don Miguel Sebastián, ministro de Industria y Energía de nuestro Gobierno. La tribuna es suya. El señor ministro de Energía español tendrá que ausentarse después de la intervención del señor ministro de Chile para asistir al Consejo de Ministros. Excelentísimo señor ministro de Energía de Chile, presidente de Nueva Economía Forum, embajadores, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, me gustaría agradecer al Fórum Nueva Economía esta nueva oportunidad que ofrece para tratar un tema de gran relevancia como es la energía, y para hacerlo de la mano del ministro Álvarez Centeno, a quien tengo el placer de presentar ante ustedes. Don Rodrigo Álvarez Centeno, ministro de Energía de Chile, es también doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y máster en Derecho por la Universidad de Harvard. Durante 2009 también fue presidente de la Cámara de Diputados de Chile y miembro de las comisiones permanentes de Hacienda y Defensa Nacional, así como de las comisiones especiales sobre zonas extremas del país y sobre la situación tributaria de la minería privada. A esta dilatada trayectoria se suma su actual cargo de ministro de Energía de un país que quizás es conocido porque hoy se cumple un emocionante primer aniversario de lo que ocurrió con los mineros, pero no es menos conocido su posición de liderazgo en la energía hidroeléctrica, que tiene un récord mundial, un 34% de su energía a través de esa fuente, frente al 16% de media del mundo. Y un país que, por su geografía y climatología, es extraordinariamente prometedor para el desarrollo de las demás energías renovables. Chile tiene un gobierno decidido a aprovechar dicho potencial y está firmemente comprometido a reducir la intensidad energética, tal y como prevé el Plan de Eficiencia Energética que está preparando el propio ministro Álvarez Centeno. Todos estamos de acuerdo en que la política energética es muy compleja, porque tiene que cumplir simultáneamente tres objetivos: la seguridad de suministro, la sostenibilidad medioambiental y la competitividad. Y el problema es que tres objetivos ya es complejo, pero es que estos tres objetivos con frecuencia son contradictorios entre sí. Es decir, decisiones encaminadas a mejorar la seguridad de suministro pueden ir en contra de la competitividad, o acciones que contribuyen positivamente a la sostenibilidad medioambiental pueden ir en contra de la seguridad de suministro o de la propia competitividad y viceversa. La única herramienta que puede cumplir simultáneamente con los tres objetivos es el ahorro y la eficiencia energética. Bueno para la sostenibilidad medioambiental, bueno para la seguridad de suministro y bueno para la competitividad, porque la energía más limpia, la más segura y la más barata es sin duda la energía que no se consume. Esa es la mejor política energética, sin duda. Por ello, España la estamos también promoviendo de forma muy intensa. Es un tema que va a ser objeto de la próxima reunión del G20 en Cannes, en el que España ha participado con otros dos países, Italia y Corea, en preparar la ponencia para esa reunión del G20. Y un tema en el que también compartimos visión con Chile y en el que estamos intercambiando experiencias a partir del memorando de entendimiento que firmamos en 2008 en materia de ahorro y eficiencia energética. Soy conocedor de los planes chilenos para avanzar hacia un mix energético más amplio y diversificado,
donde las energías renovables están llamadas a tener un papel muy destacado, gracias a ese enorme potencial del que dispone el país y al que antes me refería. En España hemos apostado por el uso de fuentes de energía renovable, no solo porque contribuye en gran medida a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a reducir nuestra dependencia energética, sino también porque tienen un impacto positivo en la economía, ya que existe amplia evidencia de que han generado tejido industrial, empleo, actividad económica y exportaciones. ¿Qué quiere decir apostar por el sector de las renovables? Apostar por este sector implica desarrollar todos aquellos instrumentos desde el punto de vista regulatorio y técnico que sean esenciales para el despegue del sector, pero no solamente para su despegue, sino también, muy importante, para su sostenibilidad económica a lo largo del tiempo, velando siempre por los 3 objetivos de política energética a los que antes me refería. Chile es, por tanto, no solo un país con el que nos une una larga e intensa relación de amistad, sino un país con el que compartimos objetivos energéticos y con el que continuaremos debatiendo sobre mejores prácticas de cara a hacer frente a los retos energéticos a los que a nivel global nos vamos a tener que enfrentar los próximos años. Por todo ello, es un placer para nosotros contar con la presencia de un representante tan ilustre como es el ministro Álvarez Centeno, y un privilegio poder intercambiar con él puntos de vista sobre una de las materias que más debates está suscitando y va a seguir suscitando en la actualidad, como es la energía. Muchas gracias y muchas gracias, ministro. Muy buenos días, estimado señor ministro, le agradezco la amabilidad de sus palabras, señores embajadores, autoridades, Fórum Nueva Economía, que me permite hoy día conversar y dirigirme a ustedes. Quiero decirles en primer lugar que como nieto de un joven asturiano que por allá por 1907 se hizo a la mar y recaló en tierras muy australes, en el último confín de Sudamérica, a orillas del Estrecho de Magallanes, en la Patagonia profunda de nuestra patria, de Chile, es un inmenso honor y alegría estar hoy día en esta mañana junto a ustedes. Y al mismo tiempo es un inmenso honor como ministro de Energía del gobierno del presidente Sebastián Piñera comentar algunos elementos tanto de nuestra política económica como fundamentalmente de nuestra política que conducimos desde el Ministerio de Energía. Junto a mi querido embajador de Chile en España, don Sergio Romero, conversábamos ayer y recordábamos que hace exactamente un año, en el cargo que desempeñé en el gobierno del presidente Sebastián Piñera con anterioridad al de ministro de Energía, es decir, el de segundo a bordo del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas en Chile, sentaba hace un año precisamente acá en Madrid cuáles eran los elementos centrales de nuestra política o lo que queríamos hacer como país. Y colocaba una meta, o señalaba una meta, que ha sido transmitida a Chile por los últimos 3 presidentes. Esa meta y esa tarea y ese desafío inmenso era lograr alcanzar el desarrollo hacia finales de esta década y ser el primer país de América Latina que deja atrás el subdesarrollo, pero con todo el componente necesariamente ético de esa tarea. Lo deja atrás para dar mejor calidad de vida, mayor dignidad a millones de sus compatriotas, a millones de los chilenos que hoy día demandan, por ejemplo, y ustedes lo han visto por las noticias, una mejor educación o mejor calidad en algunos de los derechos sociales que existen en nuestro país, por ejemplo, también en materia de salud. El presidente Sebastián Piñera, en el discurso a la Nación del 21 de mayo del año pasado, había sentado esa definición. La tarea de su gobierno era alcanzar el desarrollo hacia finales de esta década. Pero ya les decía, esa es una meta que no es solamente de este gobierno o de esta administración. El año 2006, la anterior presidenta, doña Michelle Bachelet, había dicho exactamente lo mismo. Y un poco 2 años atrás, en el año 2001, el presidente Lagos, también en un discurso el 21 de mayo, había sentado esa tarea central para el desarrollo de nuestro país, alcanzar hacia finales de la década
de esta década a alcanzar hacia el 2020 una condición que nos permitirá dejar atrás ese subdesarrollo. Y durante la campaña presidencial que llevó al gobierno, el presidente Sebastián Piñera, nosotros nos comprometimos con ciertas cifras económicas. Dijimos que íbamos a lograr crecer en torno al 6%. Dijimos que íbamos a lograr al mismo tiempo generar 1 millón de empleos en un plazo de 5 años. Dijimos al mismo tiempo que íbamos a controlar la situación inflacionaria del país, que en general tiene altos estándares en las últimas décadas, y al mismo tiempo que íbamos a lograr recuperar una serie de las cifras económicas centrales de nuestro país, fundamentalmente una recuperación en cuanto a un déficit fiscal al final del gobierno del presidente Sebastián Piñera, déficit no superior al 1%, para poder movernos después, dentro del marco de la legislación chilena, a una situación de equilibrio fiscal, que es lo que aspiramos hacia el año siguiente al término de esta administración. Bueno, esos eran los elementos centrales, recordará el señor embajador que yo comentaba como subsecretario de Hacienda precisamente aquí en Madrid hace un año atrás. Y con la perspectiva ya de 18 meses en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, muchos de estos objetivos están alcanzados o hemos ido más allá de las incertidumbres iniciales o los escepticismos iniciales, se han ido consolidando. Chile lleva ya 18 meses de recuperación de crecimiento sostenido. Si aislamos el primer trimestre del año pasado, fuertemente afectado por el devastador terremoto del 27 de febrero del 2010, crecíamos en torno al 5,8-6%. Y para este año, la cifra de crecimiento en torno al 6,3%, 6,4% es absolutamente alcanzable, más allá de la natural incertidumbre que hemos tenido en los mercados en las últimas semanas, que ha llevado a una baja en el principal producto exportador de Chile, como ustedes saben es el cobre, como commodity es elemento central de nuestro desarrollo económico, y más allá también de caídas en la bolsa, podemos prever sin problemas que este año vamos a estar creciendo a un 6,2, 6,4%. Y las proyecciones para el próximo año, en este momento en Chile se discute, es el mes en que se discute la ley de presupuesto, las proyecciones para el próximo año, incluyendo todos esos elementos de incertidumbre, de todas maneras nos hacen estar tranquilos de que podemos continuar creciendo en torno al 5%. El año pasado, en materia de empleo, se generaron, de esa perspectiva de 1 millón de empleos, se generaron más de 420.000 empleos en Chile. Este año llevamos una cifra cercana a los 250.000. Por lo tanto, también creemos que ese desafío del 1 millón de empleos desde el punto de vista económico es plenamente alcanzable durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Al mismo tiempo, la situación inflacionaria hoy día se mantiene en torno al 3%, los salarios reales siguen creciendo y por lo tanto tenemos un contexto económico, por supuesto, tremendamente dependiente de lo que ocurra en el mundo y lo que pasa en los mercados internacionales, pero un contexto económico que permite estar dentro de aquello o cumpliendo aquellos desafíos claves e imprescindibles que colocaba el presidente Sebastián Piñera y que repetían los que habían hecho administraciones de otras visiones o otros signos que representan la presidenta Bachelet y el presidente Lagos. Evidentemente, tenemos no solo esos desafíos económicos en Chile, sino que muchos otros. Algunos, y ustedes lo aludí hace un instante, lo han visto también en las noticias, son de naturaleza social, por ejemplo, la demanda urgente por una mucha mejor calidad de educación o mejores estándares desde el punto de vista de salud. La respuesta de nuestro gobierno ante esas materias es perseverar, no solamente en cambios institucionales importantes, por ejemplo en educación, sino que también en que como palanca clave el desarrollo nos permitirá responder a estas evidentes demandas ciudadanas que son expresiones o que son expresiones de movimientos que también se ven en otros lugares del mundo o que son, en otros elementos, los dilemas que enfrentan los países de ingresos medios, como también ha sido recogido por la literatura económica internacional, o como son también desafíos que enfrentamos después de el natural cambio de gobiernos de más de 20 años, en el caso de la Concertación, a un gobierno de una coalición distinta, como es el de la Alianza por el Cambio. Todos esos elementos, las justas demandas, las visiones políticas distintas, la necesidad de responder de mejor forma a la situación de educación y salud, son problemas que hoy día preocupan profundamente al gobierno y que son hoy día, sin duda alguna, las primeras páginas del debate nacional. Pero el desafío que más me preocupa o que más tengo a cargo como ministro, especialmente los desafíos energéticos. Y si he hecho esta alusión inicial al desafío del crecimiento y el desarrollo, es porque es absolutamente indispensable para ese desarrollo chileno y para tener las capacidades de responder
a la necesidad de alcanzar determinadas tasas de crecimiento, 5,5%, 6% promedio, el sector energético es absolutamente imprescindible. Hace 2 meses y medio atrás, cuando asumí el cargo de ministro de Energía, el presidente Sebastián Piñera, en sus palabras en que me tomaba el juramento de rigor, me aludía que mi tarea era central, lograr garantizar para Chile y para sus próximos años más energía, y eso sin duda alguna significa más segura energía, y lo vivimos hace algunos días atrás en Chile con un apagón que alcanzó cerca de 1000 kilómetros de nuestra geografía, la zona más poblada de Chile, entre la 4ª y la 8ª región, más energía y más segura, por supuesto más económica, porque en este momento tenemos valores bastante altos comparados con nuestros competidores o con países similares a nosotros dentro del contexto de América Latina, pero también muy superiores comparados también con países de la OCDE, y en tercer lugar, una energía más limpia. Y cuando después comentaba más en términos personales con el presidente qué desafío central me colocaba dentro del Ministerio de Energía, él me decía, bueno, continúa haciendo lo que has hecho hasta ahora como subsecretario de Hacienda, intentar sentar esas bases del desarrollo donde responder a las preguntas de la energía en Chile son claves para alcanzar esas tasas de crecimiento del 6%. En ese escenario de más energía, más económica y más limpia, la presencia de ustedes esta mañana me llena de esperanza por la posibilidad de alcanzar y cumplir esas metas. Porque para eso tenemos que enfrentar 4 o 5 desafíos como Ministerio de Energía. El primero es muy importante en materia de generación. Y acá, no solamente por lo que hemos vivido en la última década, si uno analiza la última década en materia de energía en Chile, probablemente recordando una vieja y buena película de los años 80, podríamos graficarla como la década en que vivimos en peligro. Chile tuvo tremendas dificultades para enfrentar los últimos 10 años en materia de energía. Entramos a esa década con años hídricos extraordinariamente secos, de los peores en la historia registrada en nuestro país, lo que llevó a una serie de medidas, incluso algunas legales, que tuvimos que trabajar en el Congreso junto al ese entonces senador Sergio Romero, hoy día embajador. Después tuvimos una crisis complejísima, debido a que nuestro país había optado por usar como elemento imprescindible en su generación eléctrica y en su matriz energética gas provenientes de Argentina. Y ese gas, que llegó a alcanzar una participación enorme en todo nuestro mercado, en un plazo brevísimo, dejó de fluir desde Allende los Andes, y tuvimos en un momento dado que afrontar inversiones enormes en plantas de GNL, o al mismo tiempo la decisión absoluta del gobierno anterior, del ministro Tocman, de tomar una serie de compromisos legales por una parte, o una serie de inversiones que se desarrollaron y que incluso modificaron buena parte de nuestra estructura energética, llevando a una estructura mucho más térmica y mucho más basada en carbón y en general en combustibles fósiles. Y ahora, hacia finales de esa misma década, nuevamente tuvimos problemas hídricos que seguimos viviendo. Hoy día estamos dentro del marco de un decreto de racionamiento que nos da una serie de facultades como ministro de Energía para poder precisamente enfrentar esa situación climatológica. Bueno, en ese desafío de generación que vivió esta década en peligro, nosotros hemos sentado como elementos centrales la persistencia, la recuperación del agua como un elemento relevante en nuestra matriz energética. Hoy día es enorme, lo decía el ministro, y podemos en ese sentido tener un profundo orgullo de una matriz limpia y con un enorme componente hidráulico, pero necesitamos también ampliar eso, y en ese sector España es absolutamente fundamental, hacia las nuevas fórmulas de energía, o sea, energías renovables, donde todos los estudios demuestran que nuestro país, en materia solar, gracias a la situación de radiación y en general a la situación del norte de Chile, en energía eólica, hoy día hay más de 900 megawatts en construcción ya en energía eólica, en geotermia, en biomasa, e incluso en experiencias ya piloto en materia maremotriz, tiene tremendas alternativas. Pero necesitamos no solo la inversión, sino que también el conocimiento y la tecnología que ustedes pueden proveer precisamente en esas nuevas fórmulas de energía o en esas posibilidades renovables. Todos los estudios demuestran, por ejemplo, más de 150.000 megawatts en energía solar de posibilidades, entre 6.000 y 12.000 megawatts y ya identificados en materia geotérmica o probables, y en este momento parte de ellos en exploración, y cantidades bastante similares en materia eólica. Por lo tanto,
como alternativas de mercado dentro de ese desafío de generación que nos lleva necesariamente a duplicar nuestra matriz. Cada década, ese rol de las nuevas energías conjuntamente con el del agua y en general con las energías más tradicionales que nos acompañarán todavía por muchas décadas es absolutamente esencial. Chile, por ejemplo, de aquí al 2020 necesita construir cerca de 9.000 megawatts y, por supuesto, en cualquier desafío económico que nos enfrentamos a las tasas de crecimiento que les he aludido, significa duplicar cada década nuestra capacidad de generación. Ahí tenemos una enorme tarea que cumplir, donde la inversión, el desarrollo de proyectos que ya están implementando distintas empresas españolas es para Chile de primordial importancia. En generación solamente, la tarea era duplicar, la tarea de construir 9.000 megas de aquí al 2020-2021, mucho de lo cual, por la necesaria largo plazo, ya se encuentra en este momento en construcción. Y en esas posibilidades de generación, por supuesto, están cordialmente bienvenidos dentro del marco de nuestros capítulos o sistemas de inversión extranjera a seguir participando de los mercados chilenos, donde hoy día, como recordábamos también con el embajador anoche, España ocupa el segundo lugar del país con mayores inversiones en Chile, el país con mayor inversión extranjera en Chile, pero a una corta distancia de Estados Unidos y aspiramos a que ojalá en un también breve tiempo sean España el primer inversionista extranjero en Chile. Pero conjuntamente con ese desafío de generación hay también tareas gigantescas en materia de transmisión, donde también hoy día empresas españolas cumplen un rol destacadísimo en Chile. Aludí hace algún instante atrás al apagón ocurrido hace 2 sábados atrás porque volvió a colocar en Chile el debate sobre las necesidades de mucha mayor seguridad de nuestras líneas, de mucha mayor crecimiento en nuestras líneas. Hoy día estamos en un proceso de licitación, varias empresas españolas han consultado, adquirido las bases y están participando en un proceso de licitación que se desarrollará durante todo lo que queda este año de cerca de 950 a 1.000 millones de dólares adicionales en inversiones en transmisión para los próximos 5 años. Pero estamos en este momento evaluando ampliar parte de esos procesos de inversión, ya sea para enfrentar ciertos riesgos identificados en nuestro sistema o ciertas situaciones de posible falla, como al mismo tiempo, por supuesto, ampliar el nivel de seguridad de esas líneas. Y en ese sentido también estamos estudiando una serie de modificaciones legales que permitan hacer más fluido el desarrollo de este tipo de inversiones que son absolutamente claves para el país. No solamente claves para dar seguridad y estabilidad, también claves para lograr permitir la inyección de energías renovables a todo lo largo de nuestro sistema eléctrico. Al mismo tiempo estamos en un debate sobre la posible interconexión de los 2 sistemas principales eléctricos de Chile, energéticos de Chile. Nuestro país, muchos de ustedes lo conocen, está dividido en varios sistemas eléctricos. Uno muy importante en el norte, que ocupa las regiones de Arica, de Iquique y la zona de Antofagasta, un sistema fuertemente vinculado con la industria minera, más del 96% de la energía generada en ese sistema integrado al norte grande de Chile va hacia la producción minera o la producción industrial, mientras que existe un segundo gran sistema, el SIC, el Sistema Interconectado Central, que se desplaza desde la región de Antofagasta hasta Chiloé por el sur, que es el grueso desde el punto de vista poblacional de nuestro país y que está centrado, por supuesto, tanto en el desafío comercial e industrial como en el desafío residencial. Estamos analizando la posibilidad de interconectar ambos sistemas, dando mayor estabilidad a nuestra capacidad energética, pero al mismo tiempo sumando a las fortalezas de estos 2, hoy día subsistemas que tienen tienen en total cerca de 16.000 megawatts instalados de potencia. Ahí habrá una segunda definición en cuanto a la interconexión de ambos sistemas. En tercer lugar, estamos también trabajando en esa misma línea de transmisión junto a Colombia, y he tenido la oportunidad de conversar con el embajador de Colombia esta mañana, pero junto también a Ecuador, a Argentina, a Perú, a Brasil, en las posibilidades de interconexión eléctrica del cono sur, de América del Sur y particularmente del cono sur de nuestros países. Y esa interconexión eléctrica, que por ejemplo funciona fluidamente entre Colombia y Ecuador, que ya tuvo experiencias exitosas en el último año, en 3 ocasiones entre Ecuador y Perú, es absolutamente necesario, por supuesto, con desafíos en materia técnica, tanto de interconexión como también en materia económica, de cuál será el sistema de despacho. Son materias que hoy día se están trabajando por los Ministerios de Relaciones Exteriores para también llevar a cabo ese tipo de inversiones.
y el presidente Sebastián Piñera también en transmisión nos ha colocado una tarea de identificar cuáles son las necesidades que tenemos para los próximos 30 años, con lo cual han establecido un desafío de una carretera eléctrica que defina en un país de complejidades geográficas por toda nuestra larga y extensa faja de tierra, como acostumbramos a decir en Chile, bueno, esas complicaciones geográficas al mismo tiempo hoy día por desafíos de otras características, por ejemplo, leyes de bosque nativo, conservación de parques, leyes de tierras nativas también, nos lleva a tener que tomar definiciones de qué queremos en materia de transmisión para las próximas 3 décadas. Entonces, no solamente están las posibilidades en materia de generación, sino que también fuertemente las posibilidades en materia de transmisión. Junto a eso, y el ministro lo recordaba, hay otras tareas que está desarrollando el Ministerio de Energía en estas nuevas fórmulas de cómo enfrentar el futuro, relacionados también con nuestra límite de emisiones, y en ese sentido los planes de eficiencia energética, y tenía la oportunidad de hablar con algunas empresas españolas también, y el desarrollo de un plan de eficiencia energética 2012-2020 es otra de las tareas que impulsamos desde el Ministerio de Energía para lograr, conjuntamente con responder a esa capacidad mayor de generación, responder a esa capacidad de mayor seguridad en transmisión, responder también con un uso mucho más eficiente de la energía, un uso mucho más eficiente de las posibilidades que tiene la industria, el sector público y también, por supuesto, el sector residencial, de responder con mayor eficiencia a estas necesidades. Junto a esto, también tareas tremendas en materia legislativa. Anoche me preguntaban también algunas empresas españolas, estamos trabajando, por ejemplo, en una nueva ley en materia de energías renovables, estamos trabajando en nuevas leyes en materia de net metering o de balance que permite también la inyección desde cada hogar o desde cada persona, desde cada pequeño centro de consumo hacia el sistema central. Estamos también en una nueva legislación en materia de uso de un combustible tremendamente relevante todavía para Chile, como es la leña y en general la biomasa. Estamos también en desafíos desde el punto de vista de leyes de concesiones, etcétera, que permitan una mejor respuesta de nuestro sistema jurídico a estos desafíos energéticos. Como ven, la tarea propia del Ministerio de Energía en Chile y lograr encontrar esa energía más limpia, lograr encontrar esa energía más barata, para la cual también tendremos que hacer algunos cambios a nuestro modelo de competencias, por supuesto, a nuestros cambios de modelo de licitaciones públicas de energía, algunos cambios también a las posibilidades que en un momento dado tienen nuevos actores de participar en un mercado con un nivel de concentración importante, pero donde queremos la presencia de nuevos agentes, respetando, por supuesto, el tremendo esfuerzo y el tremendo desarrollo que han llevado los actuales incumbentes en el sector económico. Bueno, esos desafíos de mayor generación, esos desafíos de mayor eficiencia, esos desafíos de incorporación de energías renovables, de transmisión, de modificaciones legales, son las tareas centrales que tiene el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y todo ello, les insisto, dentro del marco de esa tarea país mucho más profunda. Y que no es solamente, o no es exclusivamente, como a veces uno lo piensa, un mero elemento macroeconómico, o querer estar en los libros de historia, como decíamos en el Ministerio de Hacienda, de ser el primer país de América Latina que alcanzaba ese desarrollo. No, esas son cifras o son récords que uno puede conservar en el tiempo, pero la verdad es que para hoy día el presidente Sebastián Piñera, para su gobierno, alcanzar ese desarrollo, alcanzar esas tasas de crecimiento, para lo cual es imprescindible, porque si no, no vamos a poder hacerlo, haber respondido a estos desafíos que le decía desde el punto de vista de energía, tiene un contenido no solamente económico, sino que un contenido profundamente moral, y ser capaces como gobierno y sobre todo como Estado de responder a esa mejor y mayor calidad y dignidad en la vida de millones de compatriotas en Chile. Comenzaba estas palabras, y ahora estaré encantado de contestar las preguntas que quieran, comenzaba estas palabras recordando mi historia personal y a mis abuelos en realidad asturianos, viajando a Chile a principios del siglo XX. Bueno, el mismo llamado y las mismas oportunidades hago hoy día, ojalá muchos de ustedes, muchas de sus empresas, muchas de sus actividades, viajando a Chile para ayudarnos a contestar científicamente, tecnológicamente, económicamente y, por supuesto, con todas las posibilidades de desarrollo a estas tremendas tareas que tenemos hoy día en mi querido país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, don Miguel Sebastián, por presentarle
Empiezo con las preguntas. El apagón ocurrido en septiembre en Chile, al que usted se ha referido en su intervención, ha marcado un antes y una ahora, un punto de inflexión, y ha puesto el foco de la opinión pública sobre usted, señor ministro. ¿Qué cambios se van a acometer, además de los que usted ya ha señalado en su intervención, y con qué previsiones de calendario? ¿Cree que afectarán negativa o positivamente a las inversiones españolas en ese sector? ¿Qué resultados ha arrojado el informe provisional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles? Muchas gracias. Cuando asumí el ministerio el 22 de julio, recién pasado, de inmediato hice una revisión de todos estos temas que he presentado en esta mañana, y al recibir la información por parte de los distintos asesores del ministerio, una de las que me llamó más la atención, yo la conocía de antes porque en esos años en el Parlamento había formado parte de la Comisión de Minería y Energía del país, pero se habían agudizado este tema, fue cuando vi las estadísticas de demora de proyectos en materia de generación eléctrica. Pero después de inmediato vi también las estadísticas en materia de demoras en ciertos desarrollos de proyectos de transmisión eléctrica. Y la verdad es que la curva en este segundo caso es aún más grave para nuestro país. Teníamos una serie de atrasos o tenemos alguna serie de desafíos de inversión que había que acometer. Y en estos primeros semanas o meses, en cada oportunidad que tuve, no solamente señalé que era tremendamente importante lo que habitualmente llegaba a las primeras páginas de los diarios, que era la discusión de la generación, o cómo íbamos a generar, o si íbamos a usar determinados recursos, o si se iban a autorizar determinadas centrales a carbón, o si se iban a usar determinados recursos hídricos del país que están en discusión, o si se iba a implementar. Bueno, tal como eso era muy importante, decía yo, estaba también la situación de transmisión. Y el apagón del 24 de septiembre no solamente volvió a colocar esto en la primera línea o en la primera página de la discusión, sino que recordó que es el segundo apagón que tenemos como sistema en 2 años. Y el anterior era 8 años atrás. El año pasado, el 14 de marzo, habíamos vivido un apagón mucho más extenso incluso. Claro, en ese caso estaba también fuertemente condicionado por el terremoto ocurrido solamente 15 días antes de ese apagón del 14 de marzo del año pasado. Pero ya la situación, y para el mundo público, de 2 situaciones como esta, en una por año, coloco nuevamente las luces amarillas y, por supuesto, la natural preocupación de todos los sectores. También pudimos verlo, y con el ministro comentábamos algunos elementos políticos antes de iniciar este desayuno, también pudimos ver la respuesta mucho mayor de la ciudadanía, o la demanda creciente, además influenciada por las redes sociales, de tener respuesta a cualquiera de estas situaciones. Nosotros logramos resolver esa noche, esto además fue a partir de las 8:30 de la noche de un sábado, logramos resolver paralelamente 2 problemas. Uno, el problema que se había producido en el problema eléctrico en sí, que había llegado por una serie de circunstancias a que se apagara la luz completamente en más de 1000 kilómetros de nuestra geografía, sino que al mismo tiempo tuvimos que responder, o se tuvo que responder a un problema computacional del centro de despacho, que atrasó un tanto más el regreso de la energía. Pero aún así, y lo conversábamos con antiguos funcionarios del Ministerio de Energía, antes de 2 horas logramos tener más del 93-94% de la energía absolutamente recuperada y el 100% de la capacidad de generación recuperada. Pero aún así, la reacción de las personas, la reacción en general, era mucho más exigente que lo que, por ejemplo, había sido en apagones anteriores o en situaciones como vividas en otros momentos. Por lo tanto, es cierto, de inmediato también la atención está en lo que puede hacer el Ministerio de Energía o el Ministro de Energía en esto. Y en ese sentido, las primeras respuestas en estos 2 semanas la hemos dicho. Uno, vamos a revisar el modelo institucional o la capacidad de respuesta de nuestro centro de despacho, que es de naturaleza absolutamente privada en el país, para efectos de ver si hay elementos que cambiar en ese gobierno corporativo y en esos instrumentos que tienen de reacción ante una situación como la que vivimos el 24 de septiembre. Es decir, en primer lugar, cambios institucionales que ya estaban en estudio por otras razones, pero que se van a profundizar. Segundo, un análisis específico sobre aquellos puntos o nudos críticos que puede tener nuestro sistema de transmisión para adelantar inversiones. El sistema, desde el punto de vista técnico, el problema técnico ocurrió en una de las subestaciones y esa demostró tener algunas debilidades junto con otras en el país que estamos evaluando en el Ministerio para exigir y requerir de inversiones más específicas y más rápidas. Tercero, una revisión completa a nuestro sistema de transmisión, ya las aludía,
para ver si esas inversiones, que son las más altas en la historia de nuestro país, por cerca de $1.000 millones para el plan de los próximos 5 años, era aún insuficiente y requeríamos aumentar, como algunos expertos aluden, entre unos 600 a $1.000 millones adicionales en inversión. Las primeras respuestas de nuestra Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es el órgano que debe fiscalizar, demuestra o está empezando ya los procesos que llevarán a la identificación de las responsabilidades individuales y colectivas que pueden estar involucrados en esta situación. Coincidió, debido a los procesos legales en Chile, a los términos que se tiene del punto de vista probatorio, a que precisamente la semana anterior se dictaron las resoluciones finales en materia de sanciones para el apagón del año pasado. Cerca de 117 empresas fueron sancionadas, 98 de ellas con amonestaciones escritas, 20 de ellas con multas que alcanzan la cifra de sobre $11 millones, y además cambiamos un criterio que era la obligación de compensar al consumidor cuando se produzcan estas situaciones de blackout o de apagón. Entonces, la primera respuesta, más allá de lo que ya señalaba, comentaba en la exposición esas necesidades de una evaluación de una carretera eléctrica, como nos ha colocado el presidente Piñera, o las definiciones en materia de cambios, en materia de concesiones o en materia de transmisión. Las respuestas más específicas están en esa identificación de nuevos críticos del sistema, identificación de si es necesario emplear las inversiones y una decisión también de estudiar el gobierno corporativo, el modelo institucional de nuestro centro de despacho y paralelamente con eso aplicar las responsabilidades individuales, colectivas que pueden existir y la obligación de compensar a los usuarios. Señor ministro, sé que son temas complejos que usted conoce muy bien. Si puede abreviar, se lo agradeceremos porque hay muchas preguntas. Luis Ángel López. Encantado. Muchas gracias. Luis Ángel López dice, hace unos días la Corte de Apelaciones del Puerto Montt rechazó los recursos contra el megaproyecto Hidroaicén, en el que participa Endesa con el 51%. La empresa puede seguir adelante con el proyecto una vez que ha quedado claro que Hidroaicén no ha cometido ni promovido irregularidades en el proceso de calificación ambiental, o tal como están las cosas, la temperatura por temas como popular, como el tema de la educación, el Gobierno va a esperar un poco a dar luz verde. Sí, tenías toda razón. Son temas muy complejos como para dar respuestas breves, pero vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. No, a ver, estamos todavía en esa situación y por supuesto esto es incluso más amplio y lo aludía en la exposición cuando hablaba de la discusión en Chile sobre la utilización de determinados recursos hídricos. En esta situación todavía estamos en la arena judicial. Este primer fallo, o este fallo, es un fallo que toma la Corte de Apelaciones de una región de nuestro país, que es la que en este caso tiene competencia jurisdiccional para este caso, para esta situación. A nosotros como gobierno nos deja, sin duda alguna, tranquilos que esa decisión diga que, porque el recurso era contra las decisiones de autoridades propias del gobierno, que se actuó apegado a derecho. Pero la verdad es que los requirentes ya han anunciado, sin duda alguna, su intención de apelar a esa decisión y llegar por de pronto a la Corte Suprema. Y por lo tanto, todavía se encuentra ese proceso, por una parte, ante decisiones de sede judicial y posteriormente también ante decisiones de sede administrativa, debido a que se pueden establecer requerimientos también que van a ser resueltos, y por eso no puedo extenderme mucho en el punto, porque terminan siendo resueltos por un Consejo de Ministros que yo integro y por lo tanto puedo tener que tomar decisiones actuando como órgano resolutor ante peticiones hechas y por necesidad de debido proceso no puedo manifestarme desde el punto de vista del fondo. Así que es una situación que todavía se encuentra en la natural discusión de los tribunales o administrativa y que forma parte, más allá de la situación política que aludía, forma parte de un debate mucho más amplio en Chile de utilización o no de determinados recursos, en este caso hídricos de la Patagonia, y por lo tanto todavía estamos en varias etapas que deben cumplirse. Pero para como siempre lo aludo como ministro, para este proyecto y para otros, o para proyectos solares o para proyectos térmicos, lo que vamos a garantizar como gobierno es el respeto absoluto como corresponde al Estado de Derecho en Chile. Iñaki de las Heras, de Grupo Press, se refería también a este tema de la central hidráulica de Endesa en la Patagonia y le pregunta si podría citar otras empresas españolas para las que usted ve oportunidades en Chile. ¿Se va a reunir con alguna de ellas? Reitero un punto importante, sí. El tema de recursos hídricos de la Patagonia es incluso más amplio que
una sola situación específica y forma parte de un debate muy profundo que se da en Chile y que tiene otros elementos. Oportunidades de inversión, bueno, ya les decía, en primer lugar y quizás la más notoria en los próximos meses, ni siquiera en los próximos años, en los próximos meses el proceso de licitación muy amplio que se está dando en transmisión tanto para el Sistema Interconectado Central, para el SIC, como para el SIN, el Sistema Integrado Norte Grande. Está en este grupo de inversiones de más de 950 millones de dólares y entiendo y sé que hay varias empresas españolas que están interesadas en participar. Del punto de vista de desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales, fundamentalmente en solares y eólicas, hoy día hay, yo diría, un espacio inmenso de inversiones en Chile. Y además hay las posibilidades adicionales de financiación dadas por un creciente interés de no solo la banca, sino que todos los grupos económicos chilenos de invertir en este tipo de tecnologías, donde además necesitan la experiencia, el expertise y el conocimiento que pueden dotar empresas españolas. Prácticamente no hay grupo hoy día en Chile, no hay conjunto de empresas en Chile que no esté evaluando, incluso desde los más variados ámbitos del desarrollo económico, no esté evaluando algún tipo de proyecto. Hay una posibilidad inmensa también para la industria minera, que está ansiosa de tener alternativas energéticas, sobre todo en el SIN, en el Sistema Integrado Norte Grande, y donde están desarrollando o están buscando apoyar proyectos eólicos, proyectos térmicos, proyectos solares, etc. Así que en transmisión, en licitación, en el desarrollo de inversiones en materia de energías renovables no convencionales, y por supuesto en las energías tradicionales hay un enorme campo de posibilidades de inversión para las empresas españolas, que además están, yo diría, adecuadamente respaldadas por un estatuto de inversión extranjera en nuestro país que a mi modo de ver me parece muy útil y muy adecuado para la llegada de inversiones extranjeras a Chile. Francisco Espinar, del Grupo Monte Alto, precisamente incide en algunos de los temas que usted ha tratado. Ha citado el desarrollo en la actualidad de una nueva ley para las energías renovables y le pregunta si podría indicar los lineamientos y objetivos que buscan con esta ley y si establecerá algún mecanismo nuevo de incentivos. Nacho Rabadán, de lasenergías.com, dice: ¿cómo piensa el Gobierno chileno incentivar la participación de empresas españolas en el desarrollo de las renovables en Chile? ¿Habrá beneficios fiscales, facilidades de financiación? Javier Martínez Lesmes, de Satis, dice: el potencial de Chile en biomasa es impresionante, sin embargo, solo hay 3 plantas de pellet y 2 no funcionan. ¿Cómo se piensa desarrollar la biomasa con generación térmica y eléctrica? Y hay cambio para las pymes españolas, campo para las pymes españolas. En nuestro país, en la anterior administración, el ministro Tocman, que fue el ministro de Energía de la presidenta Michelle Bachelet, presentó y el Congreso aprobó una primera ley en materia de energías renovables no convencionales. Esa ley, tímidamente inicialmente, después con algunas modificaciones, buscaba como meta que para el año 2024 el 10% de nuestra matriz provenga de este tipo de energías renovables. La verdad es que en Chile esta fue también una respuesta natural a esa década en peligro que les decía que vivimos, y por lo tanto fue una respuesta inicial, paulatina, con otra identificación de precios de este tipo de energía, con otras posibilidades de tecnología en este tipo de fuentes. Nosotros estamos, a petición del propio Congreso, un grupo de senadores fundamentalmente y un grupo de senadores transversalmente, tanto que apoyan a la actual administración como aquellos que están en la oposición, nos pidió avanzar en esta materia y el presidente de la República había pedido un grupo de expertos, una comisión asesora, que también opinara sobre esta materia. Entiendo que es imprescindible despejar acá cuanto antes las dudas en esta materia y esperamos hacerlo de aquí a los próximos 2 meses en cuál va a ser la definición final que toma el Gobierno en materia de modificaciones de esta ley. Hay varias alternativas. Hay una alternativa de acelerar lo que hoy día tenemos, es decir, usar el mismo marco normativo que fundamentalmente coloca la presión en las generadoras de adquirir un porcentaje importante, de las generadoras tradicionales, de adquirir un porcentaje importante de este tipo de energía. Hay una posibilidad de acelerar esa tarea, ya les decía, 10% al 2024, aumentar ese porcentaje. Hay otras posibilidades de ir por modelos similares a los que tienen otros países, como licitaciones por tecnología y por bloque. Hay otras posibilidades también de modelos de feed-in prices o estabilización de precios. Yo diría son las, con matices y conversiones, son los 3 elementos que estamos en este momento evaluando. El hecho dado ya está una ley que promueve
pero vamos a hacer algún tipo de estos 3 caminos, algún tipo de impulso adicional, y eso va a ser resuelto porque consideramos que es imprescindible despejar este debate. Eso va a ser resuelto en los próximos 2 meses, donde por supuesto están todas las posibilidades, no solo para llegada de las empresas españolas dentro del marco de la inversión extranjera, además potenciada por una serie de convenios, entre ellos uno de doble tributación, sino que al mismo tiempo están, como les decía, todo el interés de los grupos económicos chilenos y al mismo tiempo de la banca chilena de participar en este tipo de emprendimientos, donde además estamos estudiando algunos cambios a otras leyes, por ejemplo en geotermia o esa que aludía net metering, que también constituyen beneficios. Si al mismo tiempo hay interés de desarrollo de actividades industriales vinculadas a algunos de estos tipos energéticos, por ejemplo la construcción de los paneles, etcétera, dependiendo de la zona del país que estemos hablando, existen varias leyes de excepción tributaria. Me pongo nuevamente mi chaqueta de anterior subsecretario de Hacienda y además de profesor de Derecho Tributario. Hay varias zonas del país donde tenemos leyes absolutamente excepcionales, diría yo, en cuanto a beneficios tributarios y fiscales para efectos de instalarse. Así que dependiendo del tipo de tecnología, dependiendo del modelo legal o dependiendo del negocio que se quiera hacer, conjuntamente con las garantías que por de pronto entrega nuestro Estatuto de Inversión Extranjera, hay otros cuerpos legales que protegen y fomentan las inversiones. Daniel Mercado, de Griño Ecologic, dice: ¿vais a potenciar planes de generación eléctrica por medio de residuos municipales, como en el caso de la región Marga-Marga? Aprovecho y tomo esa pregunta para contestar una parte que se me había quedado de la anterior, que es el tema de la biomasa. El tema de biomasa es una de las primeras energías que, si bien es pequeña en su porcentaje, lo aludía muy bien esa pregunta, es creciente en los proyectos que están en este momento en evaluación y en desarrollo. Si uno ve lo que está hoy día en Chile en nuestra matriz energética, en segundo lugar, si uno ve lo que está aprobado pero aún sin construir, y termina viendo lo que está hoy día en evaluación, el mundo es totalmente distinto. Los 2 primeros son bastante similares, lo que hoy día está construido, lo que hoy día está aprobado y por construir, con lo que hoy día está en debate. Hoy día lo que está en evaluación ambiental por parte de los organismos chilenos, más del 35% es de estas nuevas fórmulas de energía, donde la biomasa tiene varios proyectos muy relevantes, a partir sobre todo de la industria forestal de la 7ª y 8ª región. En ese mismo contexto, y estamos esperando este informe que les aludía de un grupo transversal de expertos que convocó el presidente Piñera, más de 18 expertos, varios de ellos ministros de las anteriores administraciones, por lo tanto ministros de la coalición, de la concertación, que nos emitirá una serie de informes donde la pregunta recoge algunas de esas dudas que tenemos y que ese grupo está estudiando. Así que no hay una respuesta definitiva si vamos a tomar un camino de esas características, pero sí puedo comentarle a quien hacía la pregunta que estamos evaluando también alternativas como las que él me preguntaba, pero todavía no hay definición tomada, como sí tenemos en otras materias que he contestado. Benjamín Palomo, de Repsol, dice: ¿cuáles son las expectativas de Chile sobre la importación de gas natural desde Bolivia y Perú? Nosotros como gobierno vamos a buscar la máxima interconexión y las máximas posibilidades de abrir mercados y negocios entre países, y particularmente en este caso, como lo alude la pregunta, entre países vecinos. Tuvimos una experiencia profundamente compleja, aludí en mi presentación, con la situación del gas argentino, que fue tremendamente definitorio para nuestro modelo energético en la última década. Ya les comentaba que llevó a decisiones muy importantes tomadas por la administración anterior, por ejemplo, inversiones en 2 plantas de GNL que en su momento no estaban en el horizonte de necesidad, pero que fueron hechas con mucha rapidez y con un costo altísimo para el país, para poder ni siquiera tener una respuesta adecuada al crecimiento de nuestras necesidades energéticas, sino que sencillamente para tener la estabilidad o la suficiencia de lo que requeríamos, y que en un momento dado estaba cambiando o alterándose radicalmente cuando no llegaba ya gas desde Argentina. Pese a esa experiencia, por instrucciones expresas del presidente, en estos 2 meses y medio que llevo en el cargo, ya me he reunido con los ministros de Energía de Argentina, de Perú, de Ecuador, buscando profundizar nuestra interconexión tanto eléctrica como finalmente energética. Y con respecto a Perú y Bolivia, nada nos gustaría más como poder, dentro del marco de las relaciones bilaterales y la mutua conveniencia de nuestros países, de tener negocios y desarrollar proyectos en esa área. Pero es una materia que está
en conversación, en discusión y que por supuesto supera el mero campo energético y también se adentra en el campo de las relaciones internacionales, donde al menos como país nos interesaría muchísimo profundizarla. Carlos Cortina le pregunta si se prolongará hasta finales de este año o más allá el decreto de racionamiento por su antecesor en febrero de este año para combatir la escasez hídrica, fijado por su antecesor. Mi antecesor, el ministro Lawrence Goldberg, particularmente famoso estos días, no solo por su popularidad en Chile, sino que porque fue el artífice directo del plan que permitió rescatar a los mineros exactamente hace un año atrás. Tuvo que tomar una decisión importante, que fue determinar este decreto de racionamiento debido a la situación hídrica que enfrenta nuestro país desde hace ya un par de años. Una de las primeras medidas que me correspondió como nuevo ministro de Energía fue prorrogar ese decreto. De hecho, ese decreto de racionamiento está prorrogado hasta abril del próximo año. Ese decreto da una serie de atribuciones al ministro de Energía en caso que se mantenga la situación hídrica, en caso que se mantenga la situación de escasez. Por ejemplo, permite una disminución del voltaje generalizado en el país, por ejemplo, permite tomar determinadas decisiones en cuanto al nivel mínimo que debe mantenerse en nuestras represas o nuestros embalses, permite también unas definiciones en modelo en cuanto al despacho de energía, al sistema, etcétera, y varias atribuciones más. Algunas de estas han sido usadas, otras no. Tenemos un capítulo importante de medidas que no han sido necesario todavía utilizar, pero que era preferible desde ya tenerlas dentro del ámbito de las facultades que tiene un ministro. Mi decisión fue prorrogar ese decreto, como les decía, hasta el mes de abril, precisamente en espera de estudios que se hacen durante el mes de septiembre en Chile, que son los estudios de agua en la cordillera, los estudios de nieve acumulada en la cordillera, que son los que permiten saber cuál es la realidad que vamos a tener para los siguientes 8 meses, o al menos hasta la siguiente estación en que se produzcan nuevamente lluvias y precipitaciones. Ese estudio, como les decía, se hace por la Comisión Nacional de Energía durante el mes de septiembre y es lo que está en este momento todavía en evaluación. Se nos va a entregar como ministerio en las próximas semanas. También está la evaluación de determinadas obras físicas del sistema que permitían la llegada de mayor energía desde el norte del país. Por lo tanto, si es necesario tener nuevas medidas o si es necesario aplicar algunas de estas medidas que hasta ahora no hemos necesariamente recurrido a ellas, todavía no hay ninguna decisión tomada porque estamos en espera de esos estudios, pero sí nos damos cuenta por la actual situación de los embalses que era absolutamente imprescindible al menos mantener el decreto de racionamiento hasta abril del próximo año. En medios españoles del sector se ha visto con relativa preocupación la reciente constitución del Consejo Empresarial Chile-Estados Unidos sobre energía, que podría cambiar las prioridades de su gobierno. ¿Puede afectar esta iniciativa a los proyectos de empresas españolas en el campo de las energías limpias? No, en caso alguno puede afectar. Y para hacer el absoluto revelación de toda la información, no solamente existe ese consejo, que es de iniciativa privada fundamentalmente, sino que también existe un consejo, o se va a crear un consejo en los próximos meses con Chile-Francia, y que va a ser inaugurado yo creo que 2 meses más. Pero primero dentro del marco, por supuesto, participan las autoridades de gobierno en el sentido de respaldar plenamente ese tipo de negociaciones, de inversiones o desarrollos conjuntos, pero son de naturaleza esencialmente privada, forman parte naturalmente de las conversaciones entre distintos grupos empresariales. Nos parece, como gobierno, aplaudimos absolutamente su constitución, nos parece muy importante, pero en caso alguno pueden afectar las inversiones de España y ya les decía, no solamente por razones de enfrentar los desafíos que tiene nuestro país, sino que también por el vínculo personal con esta tierra, que por supuesto en caso alguno van a afectar las inversiones españolas en Chile. Adrián López, del Grupo San José, dice, en cuanto a energías renovables para que se desarrollen y se produzca inversión extranjera, ¿el nuevo plan recogerá subastas como Perú, Brasil, Uruguay, o solo serán firmas de PPAS, que no sé muy bien lo que se... PPAs, exactamente, sí. Rosario Arroyo, de Pesquera Transantártica, dice, las grandes dificultades de desarrollo de las pequeñas ERNC son 2. La dificultad y el coste de las infraestructuras de conexión a la red y la dificultad de financiación al no haber unos ingresos seguros y la problemática de las PPAs.
¿Qué planes tiene su ministerio al respecto? La primera pregunta, ya les decía, es una de las alternativas. Nosotros estamos evaluando qué hacemos en cambios legales en nuestro país en materia de RNC. Les comentaba, una alternativa es avanzar dentro del marco de la actual legislación, por ejemplo, estableciendo una capacidad más rápida de alcanzar metas. Otra es mejorar algunos elementos de esa ley. Otras alternativas son evaluar estructuras de feed-in prices o de tarifas o precios estabilizados en el tiempo. Otra también es recurrir al mecanismo de licitación. Eso no, cualquiera de esos caminos o todos esos caminos están en evaluación y porque entendemos la necesidad de despejar este debate, vamos a tomar esa definición en los próximos 2 meses. Pero es una de las alternativas, sin duda alguna es uno de los elementos que, quien hacía la pregunta aludía exactamente a aquellos países, sobre todo que son competidores nuestros, que han optado por ese modelo, ya sea licitaciones de bloques de energía o de determinadas cantidades de energía según el tipo de tecnología. Es uno de los elementos que estamos hablando. Lo segundo, evidentemente, el gran desafío para las pymes y en general para toda la industria de la RNC, de las energías renovables no convencionales, muchas de las cuales no pueden aspirar o es muy difícil que logren PPAs debido a la incertidumbre o a la dificultad en cuanto a la provisión y suministro. Evidentemente, las dos dificultades que más enfrentan son unas técnicas, sobre todo de inyección y transmisión, con las cuales estamos trabajando. Hay varios proyectos que hoy día están detenidos, que están absolutamente claves, tienen la financiación del caso, tienen las aprobaciones del caso, pero el problema está en su conexión al sistema, en que estamos trabajando en esos elementos y eso depende más de decisiones de autoridad que creemos que van a poder desarrollarse sin mayor dificultad. Y otra, por supuesto, es tener precios estables a largo plazo. En esa estructura de precios estables a largo plazo, en nuestro modelo ha sido, o desde el modelo legal chileno en materia eléctrica existe desde inicios de la década del 80. Creemos que respondió plenamente a las necesidades de nuestro país en sus primeras 3 décadas, pero también también estamos seguros que probablemente no va a responder adecuadamente a esas necesidades para las próximas 3 décadas. Y por eso todos esos desafíos de largo plazo que el presidente Sebastián Piñera nos ha colocado. Y en ese sentido, la determinación de estructuras de precios o la determinación de licitaciones, etcétera, es parte de esa definición y ya veremos si serán por la vía de licitaciones o por la vía de otros instrumentos jurídicos, donde no solamente resolveremos los problemas de inyección o de transmisión, sino que también resolveremos finalmente cuál es el mejor modelo de esquema de precios para las RNC en Chile, en un sistema marginalista altamente competitivo como es el que tiene nuestro país. Pues ya vamos a finalizar con estas preguntas. José Manuel González Huesa, director de la agencia de noticias Servimedia, dice: esta semana se ha cumplido, como usted ha destacado, 1 año del rescate de los mineros chilenos y desde entonces ha caído la popularidad del presidente Piñera. ¿A qué se debe este rechazo social y cómo está trabajando el Gobierno para revertir esta situación? Amparo Antúnez dice: ¿cómo valora usted la encuesta de la Universidad Diego Portales, según la cual el 43,2% de los encuestados preferiría que la expresidenta Bachelet fuera elegida de nuevo en las presidenciales de 2013? Esta encuesta nacional registró también una caída del apoyo del presidente Sebastián Piñera, que ha pasado al 28,8% desde el 54,1% obtenido anteriormente. ¿Qué alcance y qué impacto tienen estas cifras en el Gobierno del que usted forma parte y qué impacto tiene personalmente en usted misma? A ver, el impacto en el Gobierno es, por supuesto, de preocupación, de análisis de todo lo que debemos hacer, por supuesto, de análisis también comunicacional de las tareas que estamos desarrollando. Nosotros creemos, y ya aludía, que muchos de los elementos que fueron compromiso al llegar al Gobierno se han ido cumpliendo paulatinamente. Recuerdo con particular claridad el escepticismo inicial que se tenía de las capacidades de crecimiento que nosotros anunciábamos. Bueno, casi todo ello, como les decía al principio, se ha ido cumpliendo. Hay una enorme cantidad de demandas sociales que vienen acumulándose en nuestro país y que se acumularon durante 20 años de una coalición, y lo digo con el máximo respeto, absolutamente exitosa como fue la Concertación, de la cual discrepé y durante 12 años fui diputado de oposición y durante 4 años de esos 12 fui el jefe de bancada del principal partido opositor dentro de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, discrepo profundamente de muchas de sus políticas, pero legítimamente puedo reconocer que fue una coalición política extraordinariamente exitosa y que tuvo 4 gobiernos que aportaron
cosas extraordinariamente positivas para Chile, pero al mismo tiempo, y por algo soy crítica de lo mismo, algunos elementos negativos que fueron acumulando en presión. O sea, nosotros llevamos, evidentemente cuando uno lleva 1 año y medio en el gobierno, no puede atribuírsele la responsabilidad en demandas estudiantiles que reflejan preocupaciones ciudadanas desde más de una década al menos. Pero por supuesto miramos con mucha preocupación o con mucha atención las cifras, estamos trabajando para revertirlas. Creemos que ya se ha marcado una pequeña tendencia en ese sentido de revertirlas en las últimas semanas, al menos en cuanto a los antecedentes que tenemos como gobierno. Vamos a seguir trabajando en la misma línea, tenemos un programa que cumplir, tenemos un triple programa, un triple desafío que cumplir. Recordaba anoche con algunos de ustedes que el presidente Sebastián Piñera el año pasado, en el mes de marzo, convocó a un grupo de ministros y subsecretarios y nos dijo, bueno, cuáles son nuestras principales tareas para estos años, y uno sabía que tenía la tarea de cumplir el programa de gobierno. Nos dimos cuenta que teníamos que recuperar algunas cifras macroeconómicas importantes, pero además teníamos el tremendo desafío de reconstruir el país. Así que cuando le dijimos al presidente qué quería hacer él de las 3 cosas, la respuesta fue tremendamente desafiante para nosotros porque fue las 3. Por lo tanto, teníamos que recuperar el país, teníamos que recuperar los equilibrios macroeconómicos y al mismo tiempo teníamos que cumplir el programa. Eso creemos y estamos confiados en que se va a ir percibiendo paulatinamente por la ciudadanía como se empiezan a percibir. Las críticas, el rechazo o la visión negativa tiene muchos componentes, algunos ya los aludía a tendencias mundiales, otros a situaciones mundiales, otras por supuesto también a defectos o a errores. No es fácil asumir un gobierno en medio de las circunstancias que lo hicimos y por supuesto también hay un periodo natural de aprendizaje, pero que estamos muy confiados de que paulatinamente vamos a recuperar esos índices de popularidad que teníamos hace 1 año atrás, precisamente cuando se producía el rescate de los mineros. Así que, más allá de lo que hoy día pueda reflejar la opinión pública, y con un inmenso cariño como tengo por la expresidenta Michelle Bachelet, con la cual me une una amistad más allá de la profunda discrepancia en muchas de las visiones, estoy confiado y vamos así a intentar de que en el próximo gobierno de nuestra patria sea un gobierno de continuidad para la actual coalición gobernante. Muchas gracias, querido ministro. En nombre de las entidades que hacen posible el Foro de la Nueva Energía, están ya Enresa y UNESA. El presidente de esta última, don Eduardo Montes, va a despedir el acto. Pues muchas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, ministro. Ha sido un honor para nosotros su participación hoy en este foro. Yo creo que ha sido un soplo de aire fresco proveniente de un país que está creciendo al 6% y tiene usted una oportunidad, un reto importantísimo, construir una red eléctrica, o sea, un sistema eléctrico que apoya este crecimiento basado, como usted muy bien decía, en un mix equilibrado que, además de ser respetuoso con el medio ambiente, garantice la competitividad y la seguridad del sistema. Muchísima suerte y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Muchas gracias.